artificial a mí me tiene un poco mal. A mí no me tiene tan mal la inteligencia artificial. Lo que te plantea es, por un lado, quien le tiene miedo, pánico, fobia, la incertidumbre y te genera un montón de prejuicios que ya de por sí está ligada a una de las palabras que más se presenta en el mundo de la ética, de la IA, que es la palabra sesgo. La van a encontrar una y otra vez. Y del otro lado vas a encontrar los fundamentalistas de esta inteligencia artificial. Pero cuando uno piensa en inteligencia artificial, generalmente piensa a partir de, por ejemplo, el chat GPT, ¿no? El uso del chat GPT, que es una inteligencia artificial que generativa. La G de GPT tiene que ver con eso, ¿no? Generativa. Y la P es de pre y la T de trained, o sea, está entrenada, trabaja con datos. Hay un montón de cosas y evoluciones que tiene la IA por ese lado, pero existir y convivir con nosotros, cada vez que entramos a la radio y nos reconoce la cara esa, la camarita, o le ponemos la huella, lo biométrico, le hablas al Siri, Alexa, lo que fuere. También estás trabajando con algoritmos, ni te das cuenta que mandás un Gmail o entras al WhatsApp y también está metido. Bueno, ahora la IA de Meta ya también está como muy reconocida. Y sin embargo, las dos, ¿no? La postura fundamentalista, de alguna manera, y la del miedo, requieren algo fundamental, que es la capacitación, el conocimiento. ¿Cómo vences el miedo, ¿no? El gran aliado del miedo suele ser el desconocimiento y la ignorancia. En cambio, la posibilidad de capacitarte, la posibilidad de escuchar, de aprender, de interesarte, te va poniendo en realidad dentro de la dimensión de algo como la inteligencia artificial, que si escalas en la historia te vas a ir muy atrás y vas a encontrar que ha tenido lo que se llama sus inviernos, años durante los cuales no hubo inversión, durante no hubo avance, años que no tuvieron avances, años donde allá por la década del 50. ¿Se acuerdan la película Enigma, Alan Sí, Turing? sí, Después de la Segunda Guerra Mundial, sí. 5 años después, ya en el 50, propone un famoso test de Turing, que todavía hoy sigue en discusión y que tiene mucho que ver con la IA. Eh, y hoy discutimos, ¿es inteligencia realmente? La denominación, hay gente y ya está instalada. Realmente la denominación por ahí no es la más feliz y por ahí hubo que usarla para conseguir apoyo económico, pero de esto sabe mucho más, y es un especialista y un divulgador, y que además me encanta porque es ingeniero. Uno conoce la IA desde sus áreas de trabajo, pero cuando estás hablando con alguien que la conoce desde adentro, desde que por ahí no sé si la usará para, no creo que la use para generar código, debe picar código. Freddy David Díaz está en línea. Freddy, buen día. Adrián Corol, el equipo de Nacional acá en Corol en el aire, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la mesa, ¿cómo andan? ¿Sos Hola. vos o estás Eleven Labs? No, soy yo. Veo que estás muy informado, la verdad No, que no, me no. encanta, me encanta. Yo lo hago cortito, porque es interesante. Yo me formé, por eso decía lo tuyo. Me formé, me capacité en IA aplicada al audiovisual y a la Claro, comunicación en radio y televisión española. Pero ¿qué qué pasa? bueno. ¿Y sabes lo que descubrí? Que la capacitación en IA, la mayor cantidad de gente que voy encontrando que va haciendo capacitaciones, es gente que ya tiene un recorrido profesional en algo. Claro. No son por ahí tanto los chicos que están viendo qué quieren ser cuando sean grandes, sino gente que ya no son por ahí nativos digitales, pero dicen, esto me va a servir para algo. No sé bien para qué, Sí, pero sí, para sí, algo, sí. ¿no? Y encontrar cuál es la que me sirve, ¿no? De tanta abrumadora cantidad de cosas, ¿no? Claro, no, y aparte que yo pienso que para los chicos no es tecnología. Viste Claro. que pasa con la tecnología un poco eso. Arthur Clarke lo decía, Hmm. un famoso divulgador también. Él decía eso, que cuando naces todo lo que tenés a tu alrededor no es tecnología para vos. Y en realidad sí. O sea, si nosotros vamos a nuestra juventud, la tele no la veíamos como tecnología, un teléfono fijo, No. y era todo ingeniería, todo maquinaria que se tardó a desarrollar muchos años.
Entonces, cuando Eso, sos más grande, eso es así. todo te parece nuevo, todo te puede generar, che, esto hasta dónde, esto no está, si está bueno, qué pasa con mi rol. Es normal, aparentemente, en todos los humanos, ¿no? Dijiste algo interesante también, ¿no? Que antes por ahí llevaba un poco más de tiempo. Uno piensa Sí, cuando uno descubrió Internet, por más que antes veníamos pirateándola como CISOP en algún BBS, cuando llega Internet, hasta que le tomamos la mano, hemos ido evolucionando, que el módem telefónico por pulso, por tono, que el cable, que la fibra, bueno, todo eso, y paralelamente los buscadores, ni siquiera buscabas en Google, buscabas en Altavista, no sé. sí. Eso quiere decir que llevó mucho tiempo y pareciera que cuando OpenAI presenta el GPT, ChatGPT, fue muy rápido, muy vertiginoso, ¿no? Ese tema. Bueno, yo tengo una visión diferente Ujú. sobre eso, porque creo que lo que cambia hoy es la sobreinformación de los Sí, temas. sí. No sé si es todo tan rápido. Mm. ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Porque la inteligencia artificial, como decías muy bien en la introducción, nace exactamente este año, cumple 70 años En de el la inteligencia 50, en el artificial. 56 en aquel En el, cin- encuentro. claro, en el 56 como que se acuña el término Sí. inteligencia artificial, que también estoy de acuerdo con vos. Inteligencia es una palabra, bueno, que se va a poner en debate hoy. Anoche terminé de leer mi primer libro del año y bastante hablaba de eso, de qué es inteligencia y qué no es Exacto, inteligencia. exactamente. Si nos ponemos en el año 82, en 84, en un colegio de Buenos Aires, una calculadora era súper inteligente para Sí, cualquiera. y Nadie iba a dudar sí, ni si- de ni- la Casio Fuego, digamos, exacto, ni ¿no? siquiera tenía que ser científica, podía ser una calculadora. Exacto. Y vos sos alguien que sé que ha leído también y le gusta mucho género ciencia ficción, Sí, entonces hay muchas de esas cosas que aparecían antes también, en los 40, en los 50, en Yo Robot, ni hablar, claro, claro. que vos decís, bueno, esto es ciencia ficción, y de repente te encontrás, claro, en la historia hay un montón de casos, algunos fraudes como el turco, aquel máquina que te jugaba al ajedrez y había una persona escondida adentro, que era, Claro, ¿no? Pero digo, mucho humo también, pero sí. indudablemente, digamos, no la comparemos con Internet y esa velocidad, pero sí la podemos, vos tenés un libro que se llama Invisible, Sí. podemos pensar la inteligencia artificial como la electricidad. Claro, a mí, mira, el título Invisible a mí se me vino a la mente que es mi segundo libro, es un libro de ciencia ficción futurista, digamos, como decías. Se me viene a la mente porque una vez me preguntó, Lalo Mir, me preguntó, me dijo, ¿cómo te imaginas el futuro de inteligencia artificial? Y Mm, yo le dije, ¿cómo le vamos a decir? ¿Qué va a pasar? Me preguntó. Y yo le dije, no le vamos a decir más inteligencia artificial. claro, Ese es el futuro. Que ya no te parezca algo raro, eh, sino que ya esté ya dentro está. de tu vida cotidiana Y, normalmente. sí, Como si hacer una ecuación para resolver un cálculo no fuera raro. Obviamente que es raro igual. Es igual de artificial que un algoritmo, que un pedazo de código. Lo que pasa es que ya lo naturalizamos. Bueno, hablando Es de un, eso, claro, hablamos recién, a mí lo que me gusta de código, justamente, el que más podemos vincular, de esto sabés vos, pero que es Python, sí. uno aprende por ahí viendo o gracias a algún modelo de aprendizaje de IA, pero me encanta que quien generó y puso nombre, en parte también admiraba a los Monty Python. Entonces quedó el Python, El ese Python. pequeño detalle, ¿viste? Un Más allá fenómeno, de que sí. es el código de la IA, ¿no? Para mí es el código de la IA. Claro, Python es el lenguaje de programación más usado del mundo. Nosotros lo usamos hace muchos años, los que trabajamos en generación de algoritmos. En mi caso, yo hace unos 16, 17 años. Python es un lenguaje de código abierto, entonces es muy fácil aprenderlo, hay Mm, mucho código gratuito. exacto. Eso se usa para generar un bot que haga, no sé, una predicción de si alguien va a hacer un clic en una web o para un robot físico o para una máquina que expende un producto, o para en la NASA para investigación en satélites, o sea, es un lenguaje multipropósito
Y sí, nosotros también usamos herramientas de código como, por ejemplo, Claude para Sí, programar o ChatGPT. Lo usamos porque realmente funciona y ahora hay herramientas muy fáciles de usar. Hay una técnica que se llama vibe coding, que sí. sería como la nueva forma de escribir código que se usa para muchas cosas y es uno de los temas del año. Hmm. Este año se va a hablar mucho de agentes, se va a hablar Eso sí. mucho de vibe coding y N8 son sí, cosas... ¿no? Vienen los agentes, ya, eh, ya no es Maxwell Smart de la gente. el superagente 86 ya no es. No, no, Eh, no, no. Son las tendencias que llegan y algunas, bueno, hay que tratar de sacarle un poco, como decías, el humo, porque a veces, Sí, incluso malintencionadamente no, a veces es de falta de información o de entendimiento. Yo exacto. veo medios serios o periodistas serios a veces difundiendo noticias que vos la lees y yo tengo ganas de escribirle y decirle, mira, lo que estás diciendo no es No, no, correcto. pero Pero perdón, lo que decís vos, pero muchos no periodistas serios, sino gente que se presenta como especialista en el tema, ya ujú, puntualmente en el Zócalo, y por ahí están diciendo cosas que vos sabés que no son así. Me engancho con dos cosas que dijiste y que me parece también interesante en cuanto a a lo que viene. Yo creo que la IA ya se va saliendo, o sea, del dispositivo hardware, teléfono o computadora le queda chico y va a empezar a escaparse de ahí. Y lo otro que se está, creo que en cualquier momento desaparece o de alguna manera, es el famoso prompt y de la ingeniería y todo lo mm, del prompt, porque o sea, hoy por hoy es como que ya te entiende el prompt, vos lo podés hablar el prompt y directamente es mucho más simple. Y el mismo prompt que sí. vos usás hace, no sé, un año en Mid Journey, el mismo prompt lo pones hace un año, hace 6 meses y hoy, y la imagen va a ser mucho mejor y totalmente distinta con el mismo prompt. Claro, me acuerdo cuando empezamos a ver estas herramientas de IA generativa, pues yo decía, la inteligencia artificial tiene 70 años, Claro, pero la inteligencia artificial generativa no es tan vieja, tiene, exacto. podemos ponerle 3, 4 Sí, años, sí, sí. 5 Está como mucho. terminando el jardín de infantes. Está en Claro, es muy preescolar. Está chiquita, en preescolar. pero aprende muy rápido, Sí. ¿no? Eso es verdad. Y cuando sale esta tecnología, se empiezan a decir cosas como, bueno, lo único importante es saber promptear, saber pedir indicaciones, lo que algunos le llamaban la profesión del futuro, el prompt engineering, Sí, como la sí, sí, ingeniería sí, prompt. sí, sí, sí. Yo siempre dije, es una mentira absoluta la que están diciendo, porque el prompt va a ser cada vez más fácil, como Claro. decís vos Sí, es hablar en el lenguaje nuestro. Esa es la exacto. gran revolución. Hoy Total. estamos viviendo una revolución de la información porque el prompt es hablar en tu propio lenguaje español Mm. y la máquina pasa de este lenguaje hablado al lenguaje de código porque comprende el lenguaje natural. Esa es la revolución que estamos Sí, sí. viviendo. David, Mariana, ¿cómo te va? Bien, Los Mariana. estoy escuchando, ¿no? Atentamente y bueno, prompt, Java, Python y todo este Sí, tipo de lenguajes, pero estamos del otro lado los que consumimos y que quizás no manejamos este lenguaje. Y vos hablabas de una revolución de la comunicación, donde nos encontramos a veces en una encrucijada que no sabemos qué es IA y qué no, cuál es sí, información verídica y cuál no, y cómo hacemos para sí. chequear nosotros que estamos en los medios a veces y no comernos una IA, una información No, que no es me verídica. meto me meto un Pero la minuto, pregunta, me meto un minuto en la respuesta. En tu pregunta está la respuesta. a ver, Acordate, contame. acordate, hay las herramientas de verificación y de validación. Hace de cuenta que hay dos IA compitiendo entre sí paralelamente Pero constantemente. ¿cómo hago para chequearlo? Hay herramientas Con, desde con Bueno, Google, pero IA. por eso, con ahí le, IA, to- con ahí, IA, con IA, pero por con eso, IA, con ahí IA. le pregunto, El el checker de Google original, de ahí en adelante tenés un Sí. montón. Pero mira, voy a la respuesta. sí, Hay dos formas de desinformación para mí. Te digo también tengo un profundo amor por la comunicación y el periodismo, porque estudié 4 años, me encanta, y después me dediqué siempre a la ingeniería de software, pero me encanta el periodismo, y entonces veo un problemón enfrente de todos los periodistas y la ujú, gente que hace comunicación. sí, Y creo que hay dos maneras de encararlo. Uno es, que creo que es lo que vos estás diciendo, cuando ves un artículo, una foto y no sabes si eso es verdadero o no. Esa es una forma de encarar. Y la otra es
la gente que, por ejemplo, ve una noticia como la semana pasada, la primera red social de agentes de inteligencia artificial, ¿no? Y empiezan a replicar cosas como tienen conciencia propia. Eso no hay ninguna IA que te ayude a determinar eso, porque eso es criterio periodístico. Exacto. Pero Eso lo que es, pasa es si que vos, las redes, más Sí. allá del periodista, está lleno de consumidores Exacto. comunes Sí. que por quizás supuesto, no tienen esa Y bueno, posibilidad y ahí es donde decimos, bueno, bueno, correcto, se lo paso a mi mamá, se lo paso a mi tía, se lo paso a mi no, hija, se lo claro, paso a fulano, bueno, y ahí se hace una eso, comunicación es errónea, tremendo. ¿no? Perdón, eso no es nuevo. No quiero cargar todas las tintas en la IA. Quiero no, decir esto, acordate cuando decíamos, ¿tiene Photoshop? Entonces, ujú, siempre hubo, a mí no me gusta el concepto de fake news, que no, denominaciones, así que no me gusta. Hablemos, sí, deep fake en este caso, ¿no? Pero digo, claro. es muy difícil lo que dice Mariana, y yo lo que noto que pues, el criterio justamente periodístico que te lleva a ser, a sospechar, ¿no? A decir esto es así, a Sí, buscar otras fuentes. Y justamente ahí es donde también, además de la IA, vas a tener otras herramientas. Y en cuanto a lo audiovisual, lo más jodido que estoy viendo de descifrar por ahora es el audio. Por ahí en imagen, en texto, es más sencillo, pero empezamos a hablar sí, de Eleven Labs y la voz se está clonando claro. mucho. Es muy fácil de clonar y estos deepfakes, que es el nombre que se usan, van a ser cada vez más difíciles de reconocer. Claro, Va a claro. haber Ujú. herramientas para intentar reconocer eso y para intentar generar como una validación de que algo está adulterado con inteligencia artificial. Eso ya Mm. está corriendo. Son En medios eh, públicos me- también, ¿no? me- De Europa, la Dolce Welle, Radio Nacional de España, claro. tienen en sus web, vos podés subir algo y te dice si es IA o no, si es verdad o Sí, no. yo escuchaba al principio que decías, yo a veces voy a radio, a RTV de España, de Madrid, voy a un RTV, podcast ahí, sí, que que me invitan a unos podcasts que hacen ahí. Te hablo hace 7 años. Ellos les interesa mucho el tema y son exacto. muy serios, ¿no? ¿Viste? En cómo investigar. La verdad que siempre admiro y me encanta estar, porque ellos también plantean la cuestión de que va a haber protocolos de segurización. ¿Viste, Mariana, cuando vos entras a una web y compras un producto? Sí, Que te aparece un candadito arriba en la web, ¿no? claro, sí, Ese candadito es un protocolo de de seguridad. seguridad. Eso, Ujú. eso se creó hace varios años. ¿Por qué? Porque la gente no animaba a poner la tarjeta de crédito online para Exactamente. comprar. Ujú. Se crearon mecanismos de software para reducir el riesgo, en este caso de la compra de fraudulenta. En este caso va a ser con la identidad o la veracidad o Claro. la verdad de los contenidos. Hay que buscarle normas, Pues digamos, a todo esto Ya, para la que ya se, regulación uno tenga. europea, ¿no? La del ya se Parlamento. está, ya se está trabajando, claro, Claro. con software y también con regulaciones como la Acta de la Comunidad Europea que Ujú. salió en 2023. O sea, eso es un carril, pero eso no soluciona todo. Eso es lo que yo te decía. Ajá. Hay un carril que es contenido chequeable, digamos, ¿no? Y después el otro carril es lo que vos decías que es muy preocupante, te diría que es más preocupante aún, porque vos podés subir una foto Sí. de como me pasó en Estados Unidos. Un día estaba en Estados Unidos y había un huracán, ¿no? Sí, un pequeño tornado, muy chiquito. Y mostraban en la tele videos de tornados tremendos. Yo estaba dentro de mi casa mirando en Miami, estaba y Espantado. veía espantado, digo, esto, y veía Claro. abajo chiquitito decía imágenes de, no sé, 2005. Te lo aclara, claro. Ah, Bueno, Claro, ahora, chiquitito. pero Entonces, vos te la crees, pero viste que hablando de la regulación ya este año en Europa, las imágenes tienen que aclararlo, si no te multan. El Parlamento Europeo en lo que es imagen de medios y demás, pero en las redes, pero ¿cómo se hace en las en las redes, redes, ¿cómo no? hace? Tenés que agarrar la foto y ponerla en Google Lens a ver qué es esa foto. por eso, se puede mentir sin usar IA, tal cual Claro, decías hace un Claro. rato. Se exacto, puede mentir sin Photoshop. Se puede mentir simplemente poniendo una foto fuera de contexto. Entonces, claro. esa capacidad, ahí ya más como, digamos, te lo digo desde una visión de comunicación y periodismo, eso es criterio que hay que desarrollar no solo en los medios, sino como decías, en las personas Ujú. que comparten cosas. A mí, yo te digo, por ejemplo, sale una noticia de IA y a veces me la mandan 50, 60 personas. ¿Viste?
Eso Y es yo lo les que digo, me la mandan a mí, como diciendo, che, Freddy, informate. Yo ya estoy informado en general, pero les digo, esto no es real, no lo sí. compartas más. Ah, La gente, Bueno, a mí me la pasa gente esto, perdón, que lo primero haga. comparte, ¿viste? Con los más jóvenes, quizás con los que tengo más jóvenes en mi familia, que mando y me lo dan dicen, por cierto. IA, mamá. Ay, pará, me pasó el otro día Entonces, con mi hijo. Claro, ¿viste? Me hizo claro. quedar Bueno. Che, como... pero ahora me Pero quedé eso nos pens- pasa a ahora, todos, ¿sabes? Me quedé nos está pensando, pasando casi todos. ahora que los escucho me quedé pensando, ¿no me van a decir que la foto del Papa Francisco con ese abrigo era, era pero joda? eso- no, pero eso, hay cosas que son muy evidentes, pero Bueno, otras no. sí, pero hay otras que no. Claro. Hay unas que, Sí, que sí, podemos sí. manejar y otras que Claro, no. pero es verdad que yo siento como cuando yo era chica y venía mi viejo y me decía cómo funciona la videocasetera, ¿entendés? Y yo decía, qué pavo, no se da cuenta. Me está pasando lo mismo ahora, que yo digo, ¿cómo puede ser? Estoy mandando Exacto. este video, me estoy riendo, bueno, la función la cumplió igual, aunque fuera inteligencia artificial. Mandaste una de Me gatito. hizo la del gatito. Bueno, Viste, caemos todos, igualmente, la de gatito, igualmente caímos porque todos. tenemos ya nos viene el noti, el info, pero esto no sé, algún día no sé si te vas a venir a visitarnos acá a la Sí, radio, claro. si te vamos a volver a llamar, porque esto ni siquiera nos metimos, creo que vos tenés un libro que tiene el prólogo hecho por IA, ¿no? Sí. Bueno, esto fue el prólogo. Esto fue el prólogo. Me encanta. Voy al piso, me encanta ir a la radio, así que cuando No, quieran arreglamos con la dale. producción y los visito. Dale, no mandes el robot, vení vos. Voy yo, esta vez voy yo. Un fuerte abrazo, Freddy. Abrazo para ustedes, saludos. Freddy David Vivas. Lo lindo de hablar con lo que decíamos al principio, el tipo, desde el punto de vista de la programación, te puede desasnar de un montón de cosas, porque uno puede saber de los temas que quien diseña sabe de IA en diseño, pero por ahí el que programa, el que está detrás hace tantos años, te puede dar una mirada muchísimo más amplia. Ahí ni miedo ni fanatismo, hay que ubicarla en su punto justo y sobre todo en saber que hay 1 millón de aplicaciones y por ahí vos necesitas 1 o 2 si es que la necesitas. Es adaptarse también. Es adaptar. Decían en Radio y Televisión Española, para cerrar, la IA no te va a sacar el laburo, pero es probable que el laburante que sepa IA tenga más laburo. Noticias. En Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos. 11 de la mañana, 30 minutos en la República Argentina. El Senado inició el debate de la modernización laboral, el informe de Amanda Alma. 15 minutos pasadas de las 11 de la mañana y con 38 senadores y senadoras presentes se habilitó el tratamiento de la modernización laboral en el recinto de la Cámara de Senadores, que se espera tenga alrededor de unas 12 horas de debate. Más información con Hernán Mundo. Mientras el ministro del Interior, Diego Santilli, ya está en el Senado y sigue de cerca allí lo que acontezca con la sesión especial en la que se trata el proyecto de ley de modernización laboral, otros funcionarios del Poder Ejecutivo arribarán durante la jornada al Parlamento. Por decisión del presidente Javier Milei, también se harán presentes en la Cámara Alta la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de gabinete, Manuel Adorni. A esta hora, mientras tanto, el gobernador del Neuquén, Rolando Figueroa, se reúne en Casa de Gobierno con el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Lule Menem. En Santa Fe prometen mejorar el sueldo de los policías. El ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares, anticipó que ningún agente va a ganar menos que la canasta básica. En tanto, continúa la protesta frente a la Unidad Regional 2 de Rosario. Ordenaron la detención de Claudio